¿Qué tal, muchachos? Bueno, este es un video, una grabación de lo que sería la clase de la semana 3 de investigación de operaciones 2, ¿sí? Por los motivos que ya les indiqué en Teams, no voy a poder dar la clase, pero les estoy dejando un video como si fuera la clase, pues voy a resolver los ejercicios y vamos a ver la materia que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bueno, en el aula virtual ya les habilité eh, una presentación de PowerPoint que dice supuestos, problema de asignación. Y eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, estos son los supuestos de un problema de asignación. No siempre se cumplen, pero es lo que de manera básica debería tener un problema de asignación. Entonces, asignación, lo que buscamos nosotros es asignar, para entenderlo de una manera fácil, es asignar tareas a personas, por ejemplo. Entonces le asigno tal tarea a tal persona. Es una manera fácil de entender lo que es un problema de asignación. Entonces el primer supuesto es que el número de asignados es igual al número de tareas. Es decir, tenemos igual cantidad de personas e igual cantidad de tareas. Como si yo dijera, tengo 5 personas y 5 tareas. Entonces tengo que asignar una tarea a una persona. El segundo supuesto es que a cada asignado se le asigna solo una tarea. Ese es otro supuesto. Van a haber problemas donde este supuesto no se va a cumplir porque tenemos más tareas que personas, por ejemplo. ¿Ok? El supuesto número 3 es que cada tarea debe realizarla solo un asignado. Esto también es un supuesto porque pueden haber problemas, por ejemplo, donde una tarea eventualmente puede ser realizada también por dos personas. ¿Sí? Luego, esto sí es muy importante y que prácticamente siempre va a existir un costo. Ahí dice CIJ, pero no lo compliquemos tanto. Lo que quiere decir ese costo CIJ es que va a existir un costo asociado a que la persona realice una tarea, es decir, que la persona I realice la tarea J. ¿Ok? Y por último, el supuesto número 5 es que el objetivo es determinar cómo deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales. Casi siempre, por no decir siempre, los problemas de asignación lo que vamos a buscar es minimizar costo. Y la idea es hacer la asignación óptima de personas a tareas de tal manera que se reduzca o que se minimice el costo total de realizar todas las tareas. Entonces, esos son los 5 supuestos del problema de asignación. Vean que acá le pongo unas cuestiones en amarillo que realmente son muy importantes. Y ya usted trae, o debería de traer, de investigación de operaciones 1, una base de lo que es la programación entera binaria. ¿Qué es la programación entera binaria? Aquella programación lineal donde las variables de decisión únicamente tomaban los valores de 0 y 1. ¿Qué significaba 0? Un no. ¿Y qué significaba 1? Un sí. Es decir, en este problema de asignación, un 0 va a significar que no se realiza la tarea, es decir, que la persona I no realiza la tarea J, y un 1 significaría que la persona I sí realiza la tarea J. ¿Ok? Ahora bien, y esto es muy importante, ¿cómo diferenciamos los problemas de transporte de los de asignación? Pues muy sencillo, aquí le estoy dando las pistas. Cuando hablamos de un problema de transporte o cuando enfrentamos o nos enfrentamos a un problema de transporte, la pregunta del problema va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto hay que mover de un lugar a otro? ¿Cuánto hay que transportar de un lugar a otro? La palabra clave no es tanto el transporte, sino que la palabra clave es cuánto. ¿Ok? Y la otra
importante es que cuando hablamos de problemas de transporte, incluimos como restricción las restricciones de no negatividad, porque necesitamos que ese cuánto, esas cantidades sean no negativas. ¿Ok? En cambio, cuando nos enfrentamos a un problema de asignación, vamos a responder la pregunta ¿quién? ¿A quién le toca qué? ¿A quién le toca realizar la tarea X? ¿Ok? Y en cambio, las variables de decisión son binarias. Entonces, no hace falta incluir las restricciones de no negatividad o la restricción más bien de no negatividad. ¿Por qué? Porque si mis variables son binarias, ya está implícito que son no negativas. ¿Por qué? Porque solo pueden tomar los valores de 0 o de 1. Y 0 y 1 son no negativos. Entonces, en problema de asignación no agregamos restricciones de no negatividad, pero sí es importantísimo que agreguemos la restricción de que todas nuestras variables son binarias. Y eso lo vamos a ver ahorita con los ejercicios. Empecemos. Ejercicio número 1. Se cuenta con 5 empleados para llevar a cabo 4 tareas. ¿Ok? Vean que ya desde acá ya tenemos una diferencia. 5 empleados, 4 tareas. El tiempo que toma a cada persona realizar cada tarea se da en la tabla de abajo. Determine la asignación de empleados a las tareas que reduce el tiempo total requerido para efectuar las 4 tareas. ¿Ok? Y vea que eso se lo pongo en amarillo. Nota, los guiones en la tabla indican que la persona no puede hacer esta tarea particular. Es decir, por ejemplo, la persona 2 no realiza la tarea 2, la persona 4 no realiza la tarea 3 y la persona 5 no realiza la tarea 2. Aquí nos estamos enfrentando a un problema de asignación porque nos preguntan determine la asignación de empleados a tareas. Es decir, a quién le toca realizar cuál tarea. Pero lo importante, más importante acá, es que hay un desbalance. El primer supuesto del problema de asignación no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos 5 personas y 4 tareas. Y las 4 tareas deben ser ejecutadas. Ojo, el problema no me dice que las tareas deben ser ejecutadas únicamente por una persona. Pero recuerden que tenemos los supuestos del problema de asignación. Entonces tenemos que basarnos en esos supuestos. ¿Y cuál es el supuesto? Que si no me indican lo contrario, entonces sí cada tarea tiene que ser ejecutada únicamente por una persona. Siendo así, si tenemos 4 tareas que deben de ser ejecutadas y 5 posibles personas que las pueden ejecutar, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a sobrar una persona. Es decir, una de esas 5 personas se va a quedar sin tarea por ejecutar. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a agarrar este cuadrito, me lo voy a llevar aquí al Excel para hacer esto. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4 y persona 5.
Ok. Estas celdas que voy a poner en rojo significan que esa persona no puede ejecutar esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, muchachos? Es muy parecido, la formulación del problema es muy parecido, no igual, pero parecido, al problema de transporte. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar formulando nuestras variables de decisión, que las vamos a poner en amarillo, y las restricciones, que las vamos a poner en celeste. ¿Ok? Agarramos esta tablita que va a ser nuestra base, la copiamos y vamos a borrar todos esos números. ¿Ok? Todas las celdas que están de color blanco van a ser de color amarillo. Ojo, las celdas rojas también son variables de decisión, pero las voy a dejar en color rojo para recordarnos que ahí tiene que ir un cero. Es decir, a esa persona no le podemos asignar esa tarea. ¿Ok? Y luego vamos a agregar entonces por acá 3 celdas a la derecha y 3 celdas abajo. Estas las voy a poner de color celeste. Y recordemos que siempre, tanto en problema de transporte como en problema de asignación, en las celdas celestes lo que vamos a tener son sumas. En este caso, suma horizontal. Le voy a copiar y pegar la fórmula, y en este otro, una suma vertical de esas variables de decisión. Bueno, antes de definir las restricciones, vamos a definir nuestra función objetivo. Y lo que el problema me decía es que esto era tiempo. Y lo que se busca es reducir, ojo, el tiempo total requerido para efectuar las 4 tareas. Quiere decir que lo que queremos es minimizar tiempo. Entonces, vamos a minimizar Z. Z lo vamos a poner en una celda color verde y va a ser el suma producto ¿de quién? De todas mis variables de decisión con los tiempos de ejecución de las tareas. ¿Ok? Ahora sí, lo que nos toca hacer es definir las restricciones. Entonces, recuerden que todas estas celdas que estoy marcando en este momento, esas celdas amarillas y esas 3 celdas rojas, en esas celdas están nuestras variables de decisión. Como estamos en un problema de asignación, esas variables son binarias, es decir, solo toman valores de 0 o de 1. Quiere decir que estas sumas van a ser sumas de solo ceros y unos. ¿Ok? Entonces no tenemos que perder esa perspectiva. Basado en eso es que vamos a establecer nuestras restricciones. Ok, entonces empecemos con estas sumas de las tareas, las columnas. Si yo sé que cada tarea debe ser ejecutada y solo por una persona, ¿cuánto me tiene que dar esta suma? Pues esa suma me debe dar 1. ¿Por qué? Porque solo un 1 puede haber para esta tarea. Solo una persona la puede ejecutar. Lo mismo para el resto de tareas. Quiere decir que estas sumas o estas celdas celestes tienen que ser igual a 1. Todas. Porque todas las tareas se deben ejecutar y solo se pueden ejecutar por una persona. Ahora bien, vamos con las de las personas. Habíamos visto que tenemos 5 personas para realizar 4 tareas, y si las 4 tareas tienen que ser ejecutadas únicamente por una persona, entonces nos sobra una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta suma tiene que ser ¿qué? Menor o igual a 1, porque va a haber una persona en donde esa suma le va a dar 0.
porque es la persona que se va a quedar por fuera de la ejecución de las tareas. Entonces, todas estas restricciones tienen que ser menor o igual a 1. Si nosotros quisiéramos ser más papistas que el Papa y asegurarnos completamente de que esto nos dé bien, nosotros podríamos agregar una restricción adicional. Esa restricción adicional sería que la suma de todas estas de todas estas celdas celestes tiene que ser ¿qué? Esa suma tiene que ser igual a 4, porque solo 4 personas pueden ejecutar las tareas. Entonces vean que es una restricción adicional que simplemente me sirve para curarme en salud. Ok, metamos entonces este modelito en Solver. Mi función objetivo, la celda verde, la cual quiero minimizar. Mis celdas variables o mis variables de decisión son todas las celdas amarillas junto con esas rojas. Mis restricciones, lo primero que voy a hacer, ya que estoy en un problema de asignación, es decirle a Solver que todas esas variables de decisión tienen que ser binarias. ¿Y a dónde me voy acá? En la lista desplegable y escojo bin. Y ahí ya se pone binario. Simplemente no tengo que escribir nada más acá. Y le doy agregar. Luego, para que no se me olvide, y por eso lo puse en rojo, voy a decir que esta celda tiene que ser igual a 0. Agrego. Esta celda tiene que ser igual a 0. Agrego. Y esta otra tiene que ser igual a 0. Y agrego. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden ejecutar esas tareas. Entonces tiene que haber obligatoriamente un 0 ahí. La persona no ejecuta la tarea. ¿Ok? Entonces ya restringimos por ese lado. Ahora, como todas estas celdas celestes del lado derecho tienen que ser menor o igual a 1, las podemos incluir como una sola restricción. Vamos a decirle a Solver, todas estas celdas celestes deben de ser menor o igual a ¿qué? A todas estas de la derecha. ¿Ok? Y agrego. Y hacemos lo mismo con estas de las columnas. Todas estas celdas celestes deben de ser igual a todas estas celdas celestes de acá. Y agrego. Entonces vean que un problema que tiene muchísimas restricciones, al hacer eso que acabamos de hacer ahí, ya nos quitamos de encima, nos ahorramos no meter tantas restricciones. Se me olvidó agregar esta otra de acá, que esta celda tiene que ser, perdón, igual a 4. Y agrego. Listo. Ok, entonces recordemos, siempre escogemos método de solución simplex y resolvemos. Le decimos a Solver que ok, ya encontró una solución, excelente. Y entonces ahora sí, interpretemos los resultados. Bueno, efectivamente todas las tareas están siendo ejecutadas solo por una persona. Vean que aquí todo esto me dio igual a 1. Efectivamente, hay una persona que se está quedando por fuera de la ejecución de tareas, que en este caso es la persona 3, y por lo tanto solo tengo 4 personas ejecutando. Y entonces veamos cuál es esa asignación. La asignación es persona 1 realice tarea 2, persona 2 realice tarea 1, persona 3 no realiza ninguna tarea, persona 4 realiza la tarea 4 y persona 5 realiza la tarea 3. Bajo esa asignación, que es la asignación óptima, que me hace cumplir todas las restricciones y que además me genera el tiempo mínimo de ejecución de esas tareas es 75. Y creo que el problema hablaba de horas. Ajá. Entonces, el tiempo mínimo de ejecución bajo este esquema es de 75 horas. ¿Ok?
Bueno, esperemos que haya habido claridad con este ejercicio. Lo retador de estos ejercicios de asignación principalmente es la formulación de las restricciones, principalmente. ¿Ok? Pero son ejercicios bastante sencillos. En este, para recapitular un poco, lo retador era que nos estaba sobrando una persona. ¿Ok? Bueno, pasemos entonces al ejercicio número 2. Entonces el ejercicio número 2 dice, una compañía recibe ofertas para 4 trabajos de construcción. Okay, entonces esa compañía necesita hacer 4 trabajos y eso que llama ofertas son cotizaciones, por decirlo de alguna manera. 3 personas realizaron ofertas en relación con los trabajos. Okay, solo 3. Sus ofertas, que están en miles de dólares, se dan en la tabla de abajo. Un asterisco indica que la persona no realizó una oferta para un determinado trabajo. Es decir, por ejemplo acá, persona 2 no cotizó el trabajo 4 y persona 3 no cotizó el trabajo 1, probablemente porque no lo puede hacer. La persona 1 puede hacer solo un trabajo, ¿ok? Pero las personas 2 y 3 pueden llevar a cabo 2 tareas. Entonces vean que acá el mismo problema me indica algo. Tengo 4 trabajos por realizar y solo 3 personas potenciales que pueden realizar esos trabajos, pero ya el mismo problema me indica quiénes podrían. Entonces aquí lo que me hace falta de gente y me sobran tareas. Pero el mismo problema me indica quiénes podrían llevar a cabo 2 tareas. Es decir, persona 2 y persona 3 pueden llevar a cabo 2 tareas. Es decir, alguno de ellos dos va a ejecutar ese último trabajo que está sobrando. ¿Ok? Bueno, vamos a agarrar esta información para pegarla por acá. Voy a agarrar esto porque como son personas y trabajos, vamos a borrar todo esto. Ok. Listo. Entonces, celdas rojas significan esa persona no puede ejecutar ese trabajo. Ok, vamos a robarnos esto por acá. Variables de decisión y restricciones van en celeste. Copiamos la tabla original del problema y lo que vamos a hacer es borrarle toda la información y todas las celdas blancas las voy a poner en color amarillo, que van a ser nuestras variables de decisión. Agregamos 3 celdas a la derecha y otras 3 aquí abajo. Y estas celdas las vamos a poner de color celeste. Recuerden que en las celdas de color celeste vamos a tener sumas. En este caso horizontales. Y por acá sumas verticales. ¿Ok? Voy a robarme esto por acá de la función objetivo. Entonces vean que la función objetivo lo que nos pide es 3 personas realizaron ofertas en relación con los trabajos y sus ofertas están en miles de dólares. Es decir, es costo lo que nos dan acá. ¿Y qué queremos hacer nosotros cuando tenemos costo? Pues minimizarlo. Entonces lo que queremos es minimizar el costo total de ejecución de los 4 trabajos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el suma producto de nuestras variables de decisión con nuestros costos de ejecución de cada una de las tareas, de los trabajos, perdón.
¿Ok? Y ahora sí, nos toca establecer nuestras restricciones. Bueno, entonces, empecemos por los trabajos, porque todos los trabajos tienen que ser ejecutados y solo pueden ser ejecutados por una persona. Entonces, quiere decir que estas sumas verticales, en cada una de estas tiene que haber un 1, porque cada trabajo debe ser ejecutado y solo por una persona. Entonces, todas esas sumas tienen que ser igual a 1. Ahora veamos. Lo retador de este problema está con las restricciones de las personas. Pero acá nos lo dice, la persona 1 puede hacer solo un trabajo. Entonces quiere decir, eso está muy sencillo, que esta suma tiene que ser igual a 1, porque solo puede realizar un trabajo. ¿Ok? Pero ahora dice, las personas 2 y 3 pueden llevar a cabo dos tareas. Dos tareas. Entonces aquí hay varias maneras de hacerlo, pero lo que yo les recomiendo es que siempre ejecuten la manera o formulen sus restricciones de manera tal que siempre se curen en salud. Es decir, la persona 2 y la persona 3 pueden llevar a cabo dos tareas, pero no necesariamente van a ejecutar ellos dos tareas la persona 2 y dos tareas la persona 3, porque ya sabemos que la persona 1 va a ejecutar una tarea. Entonces, si hay 4 tareas y la persona 1 va a ejecutar una, ya solo nos quedan 3 tareas. Quiere decir que entre persona 2 y persona 3 hay uno que va a hacer una tarea y el otro que va a hacer dos tareas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se plantearían las restricciones acá? Se pueden plantear de varias maneras, pero como les digo, curémonos en salud. Entonces, si ya sabemos que obligatoriamente uno de los dos va a realizar una tarea y el otro va a realizar dos, quiere decir que esa suma, esta suma, para persona 2 y para persona 3, tiene que ser mayor o igual a 1 y al mismo tiempo menor o igual a 2. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que esto tiene que ser menor o igual a 1, pero vamos a agregar por acá también otra restricción que va a ser que tiene que ser menor, perdón, aquí me equivoqué, es mayor o igual a 1 y aquí menor o igual a 2. Y de esa manera, muchachos, ya nosotros nos curamos en salud de que se haga la asignación correcta. Otra manera también de curarnos en salud, pues bueno, nosotros como el ejercicio pasado podemos decir que la suma de estas tres celdas celestes tiene que ser ¿qué? Igual a 4, porque son 4 las tareas que se van a asignar. De esta manera ya nosotros podemos realizar o más bien ingresar el modelo en Solve. Bueno, función objetivo, celda verde, la cual quiero minimizar. Mis variables de decisión, todas estas celdas amarillas junto con esas dos rojas. Restricciones, bueno, primero que todo, que todas mis variables de decisión son binarias. Luego, esta persona no puede realizar la tarea 1, quiere decir que ahí hay un 0. Y persona 2 no puede realizar trabajo 4, quiere decir que esa celda también tiene que tomar el valor de 0. Y agrego. Aquí, como todas estas celdas celestes de abajo, esas sumas, todas tienen que ser igual a 1, las voy a meter en una sola restricción. Todas esas deben ser igual a todas esas. Agrego. Y estas sí las voy a meter individualmente.
porque vean que son diferentes entre sí. Entonces, vamos a decir que esta debe ser igual a 1. Esta debe ser mayor o igual a 1. Y al mismo tiempo esta tiene que ser menor o igual a 2. Esta debe ser mayor o igual a 1. Y al mismo tiempo esta tiene que ser menor o igual a 2. Y finalmente, otra para curarnos en salud es que esta celda tiene que ser igual a 4. De esa manera, vean que ahora sí tenemos bastantes restricciones, ¿ok? Eso es lo normal en este tipo de problemas y digamos que es lo retador en este tipo de problemas, pero son bastante sencillos. Escogemos método de solución simplex y resolvemos. Revisemos esto. Todos los trabajos están siendo ejecutados y solo por una persona. Persona 1 solo está ejecutando un trabajo, persona 2 está ejecutando 2 y persona 3 está ejecutando 1. Quiere decir que se están ejecutando los 4 trabajos. Y tal como lo veíamos ahora, debido o gracias a que estipulamos, formulamos nuestras restricciones de la manera correcta, el modelo nos está arrojando valores correctos, es decir, sí se están cumpliendo las restricciones. ¿Okay? Y eso nos genera un costo mínimo de 182. ¿Qué era eso? Eso estaba dado en miles de dólares. Quiere decir que el costo mínimo de ejecución de los 4 trabajos es de $182,000. ¿Y cómo? Persona 1 realiza el trabajo 4, persona 2 realiza el trabajo 1 y el trabajo 3, y persona 3 realiza el trabajo 2. De esa manera se ejecutan todos los trabajos, se cumplen las restricciones y se genera un costo mínimo de $182,000. Ok, entonces vean, en el primer problema nos sobraban personas o habían más personas que tareas, es decir, nos sobraban personas. En este problema más bien teníamos más tareas que personas, pero el mismo problema nos indica cómo hacer la asignación. Y así formulamos nosotros las restricciones y obtuvimos los resultados. Bueno. Cerremos entonces esta clase con el ejercicio 3, que es el ejercicio más retador y más bonito de esta parte. Entonces acá lo tenemos. Dice, la Better Products Company ha decidido iniciar la fabricación de 4 nuevos productos en 3 plantas que por el momento tienen exceso de capacidad de producción. Entonces lo veíamos la semana pasada, muchachos, y hablábamos bastante de este tema del exceso de capacidad, ¿sí? Entonces nos enfrentamos nuevamente a un problema muy parecido. Quiere fabricar 4 productos nuevos en 3 plantas que tienen exceso de capacidad. Los productos requieren de un esfuerzo productivo comparable por unidad, por lo que la capacidad de producción disponible en las plantas se mide por el número de unidades de cualquier producto que se puedan fabricar por día, como se muestra en la última columna de la tabla. Okay, entonces básicamente lo que nos están diciendo es, fabricar el producto 1, 2, 3 o 4 es exactamente lo mismo en términos de tiempos. ¿Okay? Son diferentes entre sí, pero su fabricación es muy similar entre sí. Entonces se asume que llevan los mismos tiempos o el mismo esfuerzo productivo, como lo llama ahí. Luego dice, el último renglón muestra la producción diaria que se requiere para satisfacer las ventas proyectadas. Cada planta puede producir cualquiera de estos productos excepto la planta 2 que no puede fabricar el producto 3. Sin embargo, el costo variable por unidad de cada producto difiere entre una planta y otra, como se muestra en el cuerpo principal de la tabla. Es decir, aunque son similares o requieren el mismo esfuerzo productivo, los 4 productos, fabricarlos en cada planta va a significar un costo diferente. ¿Okay?
La administración necesita tomar la decisión de cómo dividir la producción entre las plantas, es decir, cómo asigna esos 4 productos nuevos en esas plantas que tienen exceso de capacidad. ¿Ok? Y hay dos opciones. La primera opción es permitir la separación de productos, de tal manera que el mismo producto se pueda fabricar en más de una planta. Y la segunda opción es no autorizar la separación de productos. Entonces veamos las dos opciones. Si yo permito la separación de productos, es decir, un mismo producto se pueda fabricar en más de una planta, estoy enfrentándome a un modelo de transporte. ¿Por qué? Porque esa cantidad de producción de un producto que se puede hacer se puede dividir entre dos plantas. Y eso el modelo de transporte nos lo permite. ¿Sí? En cambio, asignación no, porque asignación solo me dice, es una asignación 1 a 1. Es decir, o va o no va, pero no van fracciones. ¿Sí? Entonces, lo bonito de este problema es que nos permite resolver el problema desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de un modelo de transporte y desde el punto de vista de un problema de asignación. Y lo que nos toca ver es cuál es la mejor opción. ¿Ok? Bueno, entonces aquí viene la tabla con la información. Voy a llevármela al Excel. ¿Ok? Y vean que aquí tenemos las plantas que pueden recibir esos productos, los productos nuevos, cuáles son las capacidades de producción de las plantas y cuál es la tasa de producción que requieren estos productos nuevos. ¿Okay? Entonces, recordemos algo. Si nosotros queremos resolver por modelo de transporte, lo que queremos es asignar o queremos enviar algo desde nuestros orígenes hasta los destinos. Y entonces en este caso, ¿cuáles son los orígenes? Los orígenes, tal como el ejercicio, el último ejercicio de la semana pasada, los orígenes son los productos nuevos, porque eso es lo que yo quiero enviarle, asignarle a las plantas con exceso de capacidad de producción. Siendo así, nos queda más sencillo darle vuelta a esta tabla y poner nuestros orígenes al lado izquierdo y nuestros destinos en la parte de arriba en columnas. Entonces, nuestros orígenes van a ser los productos 1, 2, 3 y 4. Y nuestros destinos van a ser la planta 1, 2 y 3. ¿Sí? Esas plantas tienen capacidad disponible, ¿ok? O también lo que llamaríamos un requerimiento, pero llamémosle capacidad disponible. Y estos productos requieren de una oferta o de una producción. Ok. Ok, entonces vamos a poner estos datos aquí. Producto 1 a planta 1 es 41, a planta 2, y ojo, aquí lo leemos hacia abajo, ¿verdad? Hacia planta 2 es 40, hacia planta 3 es 37 y la producción es de 20. Este de una vez lo voy a poner en rojo porque producto 3 no se puede fabricar en planta 2. 730, uy, perdón. Y por último, producto 4 en planta 1 es 24, 23,
21 y 40. Las capacidades disponibles de las plantas son 75, 75 y 45. Entonces, este ejercicio 3 le voy a poner aquí. Sería la opción 1, que es el transporte. Ejercicio 1, opción 1 y entre paréntesis le voy a poner transporte. Y ahorita, de una vez vamos a hacerlo aquí. Opción 2. Asignación. Ok, vamos a centrarnos primero en este de problema de transporte. Entonces, vamos a copiar esto por acá. Vamos a tener nuestras variables de decisión amarillo y restricciones en celeste. Entonces recuerden que este lo vamos a resolver por problema de transporte. Todas estas, bueno, todas estas blancas van a ir de color amarillo, son nuestras variables de decisión. Y estos van a ser nuestras restricciones. Aprovechemos y ponemos las sumas de una vez. Sumas horizontales y verticales. Y ahora vamos a tener por acá nuestra función objetivo, que de igual manera lo que queremos, vean que esto es costo unitario por producto. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con el costo? Pues minimizarlo, ¿ok? Entonces vamos a minimizar Z y esto va a ser un suma producto de mis variables de decisión, de mis variables de decisión, de mis variables de decisión con mis costos unitarios de fabricación, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos eso. Ahora, vamos con las restricciones. Entonces, recuerden, este apartado específico de este problema es problema de transporte. ¿Ok? Entonces, aquí ya no tenemos variables binarias. Aquí ya son números enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esta es la producción requerida de estos productos. Veíamos en el ejercicio de la semana pasada que si esto es lo que tenemos que hacer, pues esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, estas sumas tienen que ser igual ¿a cuánto? A esto. Pero algo que se me olvidó revisar aquí es oferta total y capacidad disponible. La oferta total o la producción total es la suma de todo esto y la capacidad disponible es la suma de todo esto. Es decir, vean que es la misma situación que veíamos en el último problema la semana pasada. Necesitamos producir 120 unidades en total y las plantas tienen capacidad total disponible de 195 unidades. Es decir, tenemos más capacidad de lo que realmente se requiere. Pero, ¿ese es un problema? No, más bien es una ventaja. Es decir, todavía voy a tener capacidad de producción disponible. Si está ahí disponible, no quiere decir que la tengo que usar toda inmediatamente. ¿Ok? Entonces, no es problema. Lo que sí tengo que hacer es que
tengo que producir esto porque eso es lo que dicen los pronósticos de ventas, es decir, eso es lo que dice que se va a vender. Ahora, ¿cómo trabajamos el tema de la capacidad disponible? Si sabemos que tenemos 195 disponibles y hay que producir 120, pues tienen que ser del tipo menor o igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos pasar de eso, ¿ok? Y sí pueden ser las capacidades que se utilicen de cada planta puede ser menor a lo que haya disponible. Y no hay ningún problema con eso. No estamos obligados a usar el 100% de esa capacidad disponible. Entonces estas restricciones son del tipo menor o igual. ¿Menor o igual a qué? A estas capacidades. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, ya podemos proceder a meter nuestro modelito en Solver. Nuestra función objetivo es la celda verde, la cual queremos minimizar porque es costo. Nuestras celdas variables son todas estas. Ahora sí, vamos con las restricciones. Recuerden, estamos en un problema de transporte en este inciso. Entonces, todas nuestras variables de decisión tienen que ser mayor o igual a 0. Son no negativas. ¿Ok? Luego, para que no se nos olvide, producto 3 no se puede fabricar en planta 2. Quiere decir que ahí tiene que haber un 0. No se puede producir nada de producto 3 en planta 2. Y agrego. Luego, como todas estas son de igualdad, vamos a decir, todas estas celdas tienen que ser igual a todas estas otras. Y estas, como son todas de menor o igual, vamos a decir, todas estas tienen que ser menor o igual a estas otras. Y agregamos. Escogemos método de solución simplex y resolvemos. Entonces entendamos lo que estamos obteniendo por acá. Vean que sí estamos produciendo todo lo que se requiere, pero en este caso, por ejemplo, de planta 1 que tiene 75 unidades de, de capacidad de producción disponible, solo está produciendo 60. De las 75 disponibles de planta 2, solo está produciendo 15. Y de las 45 disponibles de planta 3, está produciendo las 45. Es decir, no hay ningún problema en que nos sobre capacidad de producción. ¿Sí? Y eso es lo que hay que entender en el contexto de este problema. Entonces, lo que nos dice este problema es, producto 1, envíe 20 unidades a planta 3. Producto 2, envíe 30 unidades a planta 1. Producto 3, envíe todo a planta 1. Y producto 4, que son 40 unidades lo que hay que fabricar, envíe 15 a planta 2 y 25 a planta 3. Vean que ahí estamos corroborando que sí se permite la separación de productos, es decir, estamos permitiendo que un mismo producto se fabrique en plantas diferentes. ¿Sí? Bueno, eso nos genera un costo mínimo de fabricación de 3.260. Esto era costo unitario en dólares, entonces estos son 3.260 dólares. Entonces, bajo modelo de transporte donde permitimos la separación de productos, es decir, que un mismo producto se pueda fabricar en diferentes plantas, el costo mínimo de fabricación que se puede obtener es de 3.260 dólares. Ahora, veamos esto con el modelo de asignación. Y vamos a agarrar esta tablita. Ok. Entonces recuerden algo importante de los supuestos del problema de asignación. Esto que tenemos acá son costos unitarios de fabricación, pero nosotros en asignación no podemos trabajar con esta columna de producción y esta de capacidad disponible. No, no podemos trabajar con eso. No lo ocupamos, porque simplemente necesitamos hacer una asignación. ¿A cuál producto le toca a cuál planta? ¿O cuál producto vamos a enviar a cuál planta? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es determinar el costo total.
el costo total y no el costo unitario. Es decir, ¿cuál sería el costo total de enviar, por ejemplo, el producto 1, todo el producto 1 a la planta 1? Entonces, ¿qué? Que es muy sencillo. Si sabemos que producto 1 hay que producir 20 unidades y en planta 1 producir el producto 1 nos cuesta $41 por unidad, pues el costo total va a ser las 20 unidades por los $41. En la planta 2 van a ser esas 20 unidades por $40 y en la planta 3 van a ser las 20 unidades por los $37. Es decir, lo que ocupamos son costos totales. ¿Ok? Y ese es el paso previo que vamos a hacer acá. Costos totales de fabricación. Entonces vamos a agarrar esta tablita, poner por acá, vamos a borrar estos números y ahora sí vamos a definir costos totales. Entonces dijimos que este lo multiplicamos por este, ¿cierto? Este lo vamos a multiplicar por este y este lo multiplicamos por este. Si nosotros simplemente bajamos esto por acá, ahí vamos a obtener los costos totales. Es decir, vean que aquí las 27 unidades por, perdón, los $27 por unidad por los 30 unidades que hay que fabricar, ahí nos dan los 810 y aquí podemos ir verificando que nuestras multiplicaciones estén correctas. Okay. Bueno, entonces, una vez de que nosotros tenemos ahora sí costos totales, pues ya podemos proceder a formular el problema de asignación. Entonces, agarremos esta tablita, vamos a pegarla por acá. Y vamos a borrarle todos estos números. Todas estas celdas blancas las vamos a poner color amarillo. Y vamos a agregar 3 celdas a la derecha y abajo, cuales vamos a poner color celeste y donde vamos a tener sumas, tanto horizontales como verticales. Ok. Vamos a agarrar nuestra función objetivo, que es minimizar costo, pero ahora este suma producto es el suma producto de nuestras variables de decisión con nuestros costos totales de fabricación, ¿ok? Que los queremos minimizar. Ahora veamos, ahora sí, las restricciones. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos 4 productos y 3 plantas donde se pueden fabricar. Quiere decir que, vamos a ver, todos los productos se deben fabricar, porque son 4 nuevos productos, hay que fabricarlos. Entonces quiere decir que si yo tengo que fabricarlos, los tengo que fabricar únicamente en una planta, porque en esta opción no permito la separación de productos, es decir, solo puedo fabricar el producto 1 en alguna de las 3 plantas, pero no puedo fabricar una parte en la planta 1 y otra en la parte 2. Eso es lo que me dice este problema. Quiere decir
Quiere decir que esta suma de cada producto tiene que ser igual a ¿qué, muchachos? Tiene que ser igual a 1. Porque cada producto se debe producir y solo se puede producir en una planta. Y ahora entendamos las plantas. ¿Cuánto nos tienen que dar esas sumas? Pues bueno, si nosotros tenemos 3 plantas y además tenemos 4 productos, pues existirá alguna planta que le va a tocar fabricar 2 productos. Pero ojo, esa planta que le va a tocar o que puede fabricar 2 productos, solo lo puede hacer si pasa que, si tiene la capacidad de producción disponible. Y entonces, por eso fue que dejé esta línea de acá de la capacidad disponible. Vean que la planta 1 tiene una capacidad de 75 unidades, planta 2 de 75 unidades y planta 3 de 45 unidades. Y vea lo que se puede producir de cada producto. Es decir, veamos planta 3. Planta 3 solo puede producir 45 unidades, es decir, esa es su capacidad de producción. ¿Puede producir alguno de los 4 productos? Sí, solo uno, porque 20 es menor que 45, 30 es menor que 45, 30 es menor que 45 y 40 es menor que 45. Sí, planta 3 puede hacer un producto. ¿Podría hacer otro producto? Bueno, veamos. Producto 1 más producto 2 me da 50. No. Producto 1 más producto 3 me da 50. Tampoco. Producto 1 más producto 4 me da 60. Tampoco. Producto 2 y producto 3 me da 60. Tampoco. Producto 3, perdón, producto 2 y producto 4 me da 70. Tampoco. Producto 3 y producto 4 me da 70. Tampoco. Quiere decir que planta 3 solo puede producir un producto por su capacidad de producción. Es decir, entonces planta 3 ya no va a ser una de las plantas que eventualmente podría ser 2 productos. Entonces, esta suma tiene que ser igual a 1. Veamos entonces planta 1 y planta 2. Ambas tienen capacidades de 75 unidades. Bueno, 20 y 30, 50, 20 y 30, 50. La máxima combinación que se puede obtener acá es 40 más 30. Y eso da 70. Quiere decir que cualquiera de estas dos plantas podría asumir 2 productos. ¿Ok? Entonces, al igual, ojo, al igual que el problema anterior, aquí nosotros debemos poner 2 restricciones, porque entonces planta 1 tiene que ser, la suma de lo que recibe planta 1 tiene que ser mayor o igual a 1, pero al mismo tiempo menor o igual a 2. Porque esa planta puede recibir un producto, ¿sí? O también puede recibir 2. Igual que planta 2. Tiene que ser mayor o igual a 1 o menor o igual a 2. Porque cualquiera de las dos plantas puede recibir, tiene la capacidad de producción para recibir hasta 2 productos. Bueno, siendo así, ya tenemos formulado el problema. Metamos los datos a Solver. Función objetivo, celda verde, la cual quiero minimizar. Mis variables de decisión son todas estas amarillas. ¿Ok? Restricciones. Que todas estas celdas amarillas y esa roja tienen que ser binarias porque estamos trabajando con problema de asignación, solo ceros y unos.
esta celda roja tiene que ser igual a 0 porque producto 3 no se puede fabricar en planta 2. Luego, todos los productos se tienen que fabricar, por lo que esas sumas tienen que ser iguales a estos unos. Y aquí vamos a ir una por una. Esta celda tiene que ser igual a 1. Esta tiene que ser mayor o igual a 1. Y esta misma tiene que ser menor o igual a 2. Esta celda tiene que ser mayor o igual a 1. Y al mismo tiempo esta celda tiene que ser menor o igual a 2. Las de C y las de B. Okay. Escogemos método solución simplex y resolvemos. Entonces vean los resultados que estamos obteniendo, muchachos. Cada uno de los productos están siendo fabricados únicamente en una planta. No estamos permitiendo la división de productos, es decir, no estamos permitiendo que un mismo producto se fabrique en 2 o más plantas. Como hay más productos que plantas, planta 1 está recibiendo 2 productos, planta 2 a un producto y planta 3 a un producto. ¿Ok? Veíamos que planta 2 y planta 1 pueden recibir hasta 2 productos porque eso es lo que les da su capacidad de producción, mientras que planta 3 solo podía recibir 1, ¿cierto? ¿Quién está saliendo favorecido con los 2 productos? Planta 1, porque genera menor costo. Bajo todas estas restricciones, esta asignación de productos a plantas nos genera el menor costo. ¿Y cuál es el menor costo total de fabricación? $3,290. Entonces, hagamos un comparativo. Opción, modelo, costo, costo mínimo. Opción 1, que es separación. Y opción 2, no separación. Con la opción 1 trabajamos el modelo de transporte y con la opción 2 trabajamos el modelo de asignación. Con el modelo de transporte nos generó un costo de, y lo vamos a jalar acá, de $3,260 y con asignación uno de $3,290. Entonces vean que aquí ya podemos tomar una decisión. Si nosotros andamos buscando el costo mínimo, muchachos, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues por $30, porque esa es la diferencia entre ambos, $30 es la diferencia entre una y otra, pero al final el costo mínimo se obtiene con la separación. Es decir, la opción 1 es mejor porque nos permite obtener el costo mínimo. Nuevamente, esto es el resultado que obtuvimos a través del modelo. Pero aquí tiene que venir, no es que puede venir, tiene que venir la interpretación de resultados y la toma de decisiones. Ojo, si bien es cierto, costo de fabricación, en el costo de fabricación es el menor que se puede obtener a través de la separación, pues la separación me implica otras cosas. Me implica que un mismo producto lo tengo en 2 plantas distintas. ¿Cuál era ese producto? Era
El producto 4. El producto 4, 15 unidades, los tengo en la planta 2 y 25 en la planta 3. Eso puede ser una ventaja o al mismo tiempo una desventaja. Una ventaja, ¿por qué? Porque al tener un mismo producto en dos lugares diferentes me permite abastecer a los lugares aledaños a esas plantas. ¿Sí? Pero puede ser una desventaja porque eventualmente tenerlos aislados o tener el mismo producto en dos plantas diferentes me puede significar otras cosas, como por ejemplo entrenar operadores de una planta en ese producto, porque tal vez no son tan expertos en la fabricación de ese. Puede significar que no tener toda la producción de ese mismo producto en un solo lugar, que yo lo tenga que consolidar en algún otro lugar o en una misma planta. Entonces al final va a viajar de un lugar a otro y le va a generar costos. Siempre y cuando el producto viaje, le va a generar costo. Y es un costo que no agrega valor, es decir, no se le está agregando ningún valor al producto, pues ya fue fabricado y simplemente lo estamos enviando de un lugar a otro. Entonces aquí debe venir un análisis adicional para la toma de decisiones. A nivel académico, a nivel de problema, ya lo resolvimos, ahí está. Y la mejor opción es la opción 1. Pero ya en la práctica nos toca a nosotros como futuros ingenieros industriales analizar esos resultados, interpretarlos y tomar decisiones a partir de eso. Muchachos, disculpas por un video tan largo, al final de cuentas es el video de toda una clase. Espero que haya quedado claro, ¿ok? Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Y con esto cerramos la clase del día de hoy. Para la próxima semana, la semana 4, vamos a tener tarea, ¿ok? Yo se las voy a habilitar en el aula virtual, se las habilito y también les voy a estar dejando las indicaciones pertinentes en el Teams. Muchísimas gracias. Hasta luego.